Hola, bienvenido al planeta Bernard. Me gustaría que comentaras, porque yo a través de conocerte tantos años, ya que llevamos compartiendo muchas cosas, siempre me ha quedado como que ha habido un referente muy importante en tu cocina, que es tu abuela. Sí, no de forma folclórica, porque estos cocineros que sacan la abuela cada 2 por 3 me pone muy nervioso porque es una cosa tan sistemática y tan gastada. Pero en mi caso, como realmente me han criado mis abuelos y mi abuela emigrada turca y totalmente iletrada, lo único que sabía hacer con su alma más que con sus manos es cocinar, pues no puedo no hablar de ella, y no por un cariño particular, o sea, no es esto, pero objetivamente es una persona que no sabía coger un autobús sola, por tanto se pasaba el día cocinando. Además era mi abuelo quien compraba y ella cocinaba. Y ahí es donde vives ese tratamiento Sí, equilibrado sin del entusiasmo, debo decir, sin entusiasmo durante los años de infancia y adolescencia, porque no tuve una relación afectiva importante con ellos ni con ella. Pero sí que estos momentos absolutamente milagrosos de pasar en la mesa, primero crear un poquito un momento de paz, porque en casa la palabra paz no tenía mucha cabida, y que llegara en la mesa una cosa hecho con cuatro materias primas muy básicas, porque además el nivel económico de esta familia era muy bajo, y de repente estas 4 cosas tan sumamente sencillas estaban tratadas con tanta sensibilidad que se convertían realmente en un momento de gran disfrute y de gran ternura, porque ahí sí que recibía algo muy identificable por parte de mi abuela. Y el que dijésemos o incluso que formulemos con palabras lo increíble que estaba esto y tal y cual, esto era su gasolina, porque solo se le reconoció esto a mi abuela, el disfrute que teníamos en la mesa a base de sus preparados. Y entonces yo creo que ahí, o sea, se me configuró algo que ahora leo como parte de su legado para mí, pero en el momento aquel no. Bueno, sea, no fue un legado intencionado, sino que fue un pozo que se fue creando. Y además te digo, ver cocinar no es lo que me interesaba, porque yo soy muy de tocar, de tal. Entonces cuando yo empecé a ponerme, ahí sí que el tema ha ido cambiando, pero verla cocinar, además no era especialmente sensual cocinando, o sea, era una persona normal, más bien desordenada, y esto no me gustaba, pero ahora sí que me doy cuenta que esto fue el sustrato de muchas cosas que ahora estoy viviendo, bueno, ahora y desde hace años, y que en parte le debo, o sea, no lo digo sintiéndome deudor, pero sí que... No, es una herencia, ¿no? Es una herencia de sabiduría o de ese pozo que ha quedado. Y luego me gustaría también comentar algo que, por lo menos a mí siempre me ha sorprendido, tu relación con los restaurantes muy estrellados, ¿no? Especialmente... Bueno, estrellados, ponle comillas. Sí. Especialmente uno que hay en Francia que es, creo, pues no sé, que marca un hito, una época realmente brillante, sí, que es Michel Bras, ¿no? Sí, antes que Michel Bras en el tiempo, o sea, en la cronología de mis frecuentaciones de restaurantes con estrella Michelin, yo no digo estrellados, Hugo Joël Robuchon, digo Hugo porque ha fallecido, y puedo hablar de él con cierta precisión y con muchísima admiración porque he estado 3 semanas en su cocina y he tenido este privilegio, y subrayo la palabra privilegio, y ahí fue importantísimo para mí
no tanto a nivel cocina, porque su cocina es impracticable si no tienes una estructura tremendamente pesada, que es tener 30 personas en la cocina para hacer maravillas, pero no maravillas tontitas, sino maravillas que te ponen en un estado, cuando te llega el plato delante, absolutamente extraordinario. O sea, no anecdótico, sino realmente de Exactamente, contenido. O sea, no era un interiorista de la cocina, o sea, era un cocinero como yo creo no se puede repetir. O sea, no sé, hay muchos artistas o filósofos o de cualquier oficio en la historia que han marcado su momento y son insuperables, o sea, son una especie de bloque que ahí se queda y los que vienen después pues lo aprovechan. Entonces, lo importantísimo para mí con este paso en la cocina de Joël Robuchon no tanto fue a nivel platos, sino a nivel actitud. Es decir, que viéndolo actuar durante 3 semanas y además cada día me colocaba al lado de él en el pase, o sea que realmente lo he vivido, casi notaba la vibración, un rigor, una exigencia que me ha permitido autorizarme a mí utilizar este rigor y esta exigencia, porque hasta ahí tal vez no estaba suficientemente seguro de mis capacidades o de mis posibilidades y probablemente había huecos en mi expresión pedagógica o culinaria, y el paso por la cocina de Robuchon me hizo decir, ostras, es así que yo quiero ser, porque realmente soy así, no es que imitara a nadie, sino que me autorizaba este nivel de exigencia y de rigor. Bueno, esto por Joël Robuchon. Fue un elemento de absoluta inspiración para ti. O confirmación, Sí, o sea, que no es ninguna vergüenza ser exigente, ser incluso duro, o sea, y puede que haya otras maneras de llegar al mismo resultado, pero mi naturaleza bruta pasaba por allí, y entonces ahora entiendo que... rigurosa más que bruta. Sí, bueno, bruta en el sentido de no modificada, o sea, mi naturaleza es esta. Ahora que luego me dé cuenta que este rigor extremo o esta exigencia, tal vez un poco fuera de lugar según el momento, me ha servido mucho, porque me ha permitido colocarme en un espacio que es mío, y quien quiere entrar, entra, y quien no quiere entrar, pues se queda fuera. Ahora bien, con el tiempo que pasa y que necesariamente deja sus huellas, me he dado cuenta que no es una actitud que tiene que ser permanente, porque cada situación requiere su manera de ser, su percepción, su intercambio con las personas que tienes delante, y incluso puede ser contraproducente ser excesivamente riguroso o exigente en situaciones que no lo necesitan simplemente. Y ahora sí que con el paso del tiempo pues ya puedo, como un ingeniero de sonido, ir graduando el nivel de exigencia o de rigor y aplicarlo cuando realmente es necesario. Y observo con mucha claridad que todo funciona mucho mejor. Vale. Bueno, yo he de decir, para aclarar un poco este comentario, que yo he cocinado muchas veces contigo, de pinche, y que este rigor y esta exigencia siempre la he vivido de una manera buena, es decir, que para aprender, no lo he vivido como algo de duro o innecesario, sino que siempre me ha aportado, digamos, porque a veces si no parece pues que alguien grita o alguien dependiente de una bronca, que es bastante habitual en las cocinas, oír gritos, y yo realmente no lo he vivido nunca así, Sí. Pero sí que he vivido un rigor y una exigencia que, pues, que ya me ha hecho pues, aprender mucho, ¿no? Claro, pero solo lo puedes decir tú o la persona que trabaja conmigo, o sea, y efectivamente contigo, que tú eres una persona que sabe muy bien lo que es educar, lo que es enseñar, porque tú mismo en tus
intervenciones profesionales, es la materia base de lo que tú haces. Lo entiendes y lo vives como una aportación, no como una especie de drama tal, pero a posteriori, habiendo tenido alumnos muy jóvenes en la Hoffman, o sea, entraban con 16 años, pues tal vez se hubiera podido tejer, digamos, la relación de docente a alumno de una manera un poquito más personalizada y no tratar en bloque, Pero claro, también hay que decir que en el año 91 la escuela abrió un restaurante pedagógico que enseguida tuvo muchísimo éxito. Primero porque era el primer restaurante de escuela que había en Barcelona y por otra parte el lujo de la escuela, la afición a lo bueno que tenía May Hoffman y tal, pues hizo que enseguida vino una clientela de un cierto nivel sociocultural y se llenaba mediodía y noche desde el primer día. Entonces, cuando tú eres cocinero de formación y que la pedagogía ha venido después, esta especie de necesidad absoluta de cumplir con el contrato implícito que hay entre el cliente y el restaurante, o el que lleva la sala y la cocina, hacía que me ponía en un plan absolutamente durísimo y lo entiendo y entiendo ciertos ataques de lágrima de ciertos alumnos y tal, porque luego yo creo que cuando acabó el curso y que hubo la relajación del día de fin de curso y tal, lo entendieron y en parte puede que lo agradecieran también. Pero bueno, hay muchas maneras de actuar, pero un modelo para mí fue Joël Robuchon a este nivel, no tanto a nivel culinario. Ahora, a nivel culinario, ahí sí que adherí al 100% a Michel Bras, que es este otro pilar para mí de la gastronomía, de la cocina, que es un cocinero que en la actualidad debe tener 72 años o algo así, que no se ha formado en ninguna escuela. Incluso puedo recordar una anécdota que me ha hecho mucho reír el día que nos la contó. Incluso puede que estuvieras tú también, porque tú también lo frecuentabas un poco exageradamente, que es que estaba no en el restaurante donde actualmente está, sino en un restaurante que está en el pueblo que tenían sus padres, un hotel-restaurante, donde un viajante un día dice que no le apetece lo que hay en la carta o en los menús y que por favor a ver si se le puede hacer un entrecot. Y entonces el camarero, que debía ser el padre de Michel, dice que sí, no hay problema y tal. Y entonces el viajante le dice, la quiero bleu. Y el padre dice que sí, pero sin saber lo que era un entrecot bleu. Y entonces va a la cocina y explica que este señor quiere un entrecot bleu. Y la madre de Michel y Michel, que tenía en aquel momento 14 años, se preguntan qué es un entrecot bleu. Bleu en francés quiere decir azul, o sea que sí. Tal. Pero como hay un plato francés muy típico que se llama trucha, el pescado al azul, truite au bleu, entienden que tiene, y es verdad que esta trucha al azul, cuando la pones en el caldo corto caliente viva, tiene que estar viva, la baba que tiene en su alrededor la piel del pescado se pone azul, por eso se le llama trucha al azul. Entonces entienden que igual hundiendo el entrecot en agua hirviendo se va a poner azul, y es lo que hacen y se lo sirven así. Y el tío, evidentemente, el viajante la devuelve, dice que es un asco y tal. Y bueno, esto fue un poco el inicio del recorrido de Michel, que poco a poco ha ido pillando información más o menos sobre la marcha,
y ha acabado siendo para mí uno de los 5 cocineros actuales, contemporáneos, más importantes, más creativos, más próximo a la naturaleza, más respetuoso de lo que es el oficio, porque un día probablemente tendremos la oportunidad de hablar más del oficio en sí. Influyentes, ¿no? Influyentes, porque yo veo sí. su cocina. Hombre, es el creador del culán. O sea, el culán es el postre más vendido en el mundo, más imitado, muchas veces muy mal, pero más que ha marcado, digamos, yo creo que es el postre que ha hecho importante el postre en los restaurantes, porque durante muchos años el postre era, bueno, o sea, lo último que interesaba, incluso mucha gente no tomaba postre. Y para empaparte de Michel, ¿cuántas veces fuiste? Uy, no sé si lo puedo decir. Sí, dilo. Pues mira, hay que decir que desde Barcelona está a unos 550 kilómetros más o menos, y cuando íbamos allí, digo íbamos porque ahora hace 3 o 4 años que no voy, íbamos el viernes por la tarde y volvíamos el domingo por la noche, lo cual hacía que en cada viaje como mínimo comíamos el sábado al mediodía y el domingo al mediodía, y muchas veces el sábado por la noche, es decir, eran 3 comidas en Michel Bras seguidas. Y como hemos hecho 93 viajes, que lo tengo todo apuntado en mi libreta de desmadres gastronómicos, pues en total yo personalmente he comido 273 veces en Michel Bras. No voy a decir un número porque no tiene mucho sentido, pero al menos 250 veces es con absoluta fascinación. No placer, gusto, no, fascinación. Porque a cada vez que íbamos, la temporada allí es del 1 de abril al 30 de octubre, al menos hasta hace poco, ahora no sé si han modificado y además con el problema ahora de la pandemia y tal, pero en esta temporada pues hacíamos 4 o 5 viajes, muy vinculados también a la naturaleza de allí, en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio, en el mes de septiembre o octubre, porque está en medio de una naturaleza absolutamente conmovedora, y el aspecto del restaurante que da con una enorme vidriera a esta naturaleza, son emociones superpuestas, o sea, no solamente es lo que hay en la mesa, que ya es mucho, sino esta naturaleza, este cielo, esta luz, este anochecer, que no tiene, yo no tengo palabras para describirlo, y también la voluntad de hacer que los alumnos o los amigos con quien yo iba conocieran esto. O sea, yo necesitaba dar a conocer como una especie de embajador, o sea, esta emoción, esta sensación y este concepto tan cercano al mío de lo que es la gastronomía, es decir, una fiesta de los sentidos, una especie de himno a la naturaleza y un agradecimiento a todo a lo cual tenemos acceso dentro de todo con cierta facilidad, y más en Cataluña.